Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Siempre agradecidos con nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da para reunirnos una vez más y seguir aprendiendo de su voluntad. Vamos a orar y, antes de hacer las oraciones, la hermana Socorro López les envía saludos y pasamos a visitarla y nos pidió que por favor les diéramos sus saludos, así de que reciban saludos de la hermana Socorro, que no puede venir por las razones obvias que es de todos conocido. Pero gracias a Dios que nos da la oportunidad para estar nosotros aquí y vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón, vamos a preparar nuestras Biblias para estar listos para buscar los textos y poder ir en el estudio. Hoy vamos a empezar un nuevo estudio, hermanos. Recuerdan ustedes que por varias semanas, varios miércoles particularmente, estuvimos estudiando lecciones basadas en la carta a los Filipenses. Bueno, hoy vamos a estudiar basado en la carta a los Colosenses. Vamos a estudiar una nueva carta. No vamos a estar texto por texto estudiándolo, pero sí vamos a estar aprendiendo algunas lecciones que salen de este libro, hermanos. Y el tema general va a ser la preeminencia de Cristo, que es el tema de esta carta, la preeminencia de Cristo. Así es de que con esto vamos a preparar nuestros corazones, nuestra mente para ir para lo que vamos a ofrecerle a nuestro Dios en esta tarde. Así es de que vamos a ir a Dios en oración para empezar. Oremos. Nuestro Dios y Padre, estamos siempre agradecidos con usted por sus ricas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, por su paciencia, por su amor, por su sincero y constante interés por nosotros, por nuestra salvación, por nuestro bienestar, porque podamos tener las libertades que para honrar su nombre, reunirnos como iglesia y poder vivir la vida cristiana que usted espera ver en nosotros. Gracias, Padre, porque usted ha hecho todo lo posible para que podamos llegar a su presencia, porque no ha escatimado recursos para que podamos encontrarnos con usted en gloria. Y cuando tuvo que sacrificar su propio hijo, así lo quiso hacer también. Y le damos gracias porque podemos ver su amor y su gracia por nosotros, Padre, que se derrama sobre nosotros. Y en este momento que nos disponemos a ofrecerle este servicio, que deseamos que glorifique su nombre, edifique su pueblo y nos ayude a seguir fieles en su camino. Y que hoy empezamos una nueva serie de lecciones, Padre, las encomendamos en sus manos para que podamos sacarle provecho a lo que usted ha revelado en su santa palabra y particularmente en este libro. Bendiga a nuestros hermanos que por razones de salud, por diferentes razones no pueden estar con nosotros esta tarde. Vea por ellos donde quiera que se encuentren, bendiga a sus familias, bendiga a su pueblo en toda la faz de la tierra, Padre. Se lo pedimos y le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro hermano Martín tiene los cantos. Buenas tardes, hermanos. Vamos a entonar el himno número 115, Firmes y Adelante. Si ya tenemos, cantemos. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro
tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dará Dios Lord, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. $84. Soy yo, soldado de Jesús. 84. Si ya tenemos, cantemos. Soy yo, soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca
nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de Él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Grande. Muy bien, hermanos, ahora les invito a que abramos nuestras Biblias ahí en la carta a los Colosenses, que es donde vamos a estar teniendo nuestras clases los miércoles, hermanos. Y hoy solamente vamos a ver aspectos generales de la carta, sin que esto signifique que no tengamos nada para llevarnos a casa en cuanto a algo, aplicación para nuestra vida, pero quiero solamente dar algunos pormenores, ni siquiera abundar, pero unos pormenores en cuanto a esta carta. Y como estamos viendo ahí, el tema que aborda el apóstol Pablo en esta carta es la preeminencia de Cristo, la superioridad de Cristo, el lugar que ocupa Cristo, hermanos, el lugar que tiene Cristo, y que deseamos que Cristo tenga, así como es preeminente en todo, según Colosenses 1:18, como dice la última parte de ese texto, para que en todo tenga la preeminencia, que también, hermanos, tenga la preeminencia en nuestras vidas, que Él sea el primero en nuestras vidas. Esa es la idea que queremos dejar en cada una de las lecciones, ¿ok? Entonces, es la carta a los Colosenses, ¿sí? Algunas cosas, como les decía, para introducir lo que es la carta. Bueno, desde el capítulo 1, si usted está ahí en el versículo 1, ya nos indica quién es el autor de esta carta. Ya nos dice quién es la persona que lo escribió. Sabemos que es inspiración del Espíritu Santo. Sabemos que la fuente original es Dios. Pero que, hermanos, sabemos que también Dios utilizó hombres a quienes les reveló su voluntad, y también los dirigió por medio del Espíritu Santo para que la escribieran. Y en este caso es Pablo, el apóstol Pablo. Y aquí en Colosenses capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. O sea, Timoteo está ahí cuando Pablo escribe la carta. En el versículo 23, otra vez se vuelve a mencionar la palabra Pablo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice la última parte de este versículo 23. Cuando se dan las salutaciones finales, en el versículo 18 del capítulo 4, dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, dice. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces, desde el principio hasta el final, hermanos, encontramos que el escritor de esta carta es el apóstol Pablo. Y esta carta, hermanos, igual que la carta a los Efesios, que la carta a los Filipenses, que la carta a Filemón, son epístolas, son cartas escritas desde una prisión en Roma. Eso es lo que, considerando toda la historia, las conclusiones a las que se llega, que es cuando Pablo está en la cárcel. Sabemos que estuvo 2 años en la cárcel en Cesarea, y después apeló al César y fue enviado al César, fue a Roma, y allá estuvo otros 2 años, y así termina el libro de los Hechos, hablando de Pablo cuando llega a Roma, Hechos capítulo 28, verso 16, si usted lee, que llevaban otros presos, y
les dieron seguimiento. Dice el versículo 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y luego en el versículo 30 al 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, no tenía limitaciones para hacer ese trabajo, aunque estaba prisionero. Bueno, él está así, pero su mano no está, su pluma no está presa. Él puede hacer muchas cosas en medio de esas circunstancias, y entre esas cosas que puede hacer, aquí nos dice, seguía predicando el reino de Dios, seguía enseñando acerca del Señor Jesucristo, y seguía escribiendo, hermanos, y seguía escribiendo. Y una de esas cartas que escribe es la carta a los Colosenses. Entonces, además, algunos fechan o datan la carta alrededor del año 62-63, otros la ponen más temprano, unos 2 años más temprano. Hermanos, no importa poder precisar la fecha, si estamos en ese intervalo, en ese tiempo, hermanos, en ese intervalo de tiempo, pero por esas fechas es aproximadamente que la carta fue escrita. Entonces, estamos hablando de por eso tanto a Efesios como a Colosenses, a Filipenses y a Filemón le llaman epístolas de la cárcel, ¿no? O epístolas desde la prisión, porque son cartas escritas desde esas circunstancias, desde la prisión en la que Pablo se encontró por 2 años en la ciudad de Roma. Ya de entrada nos está diciendo mucho Pablo, hermanos. Ya de entrada nos está diciendo mucho que podemos tener limitaciones. Por ejemplo, ahora si lo vemos nosotros en el contexto en el que estamos limitados, no nos podemos desplazar como quisiéramos, tenemos ciertas limitaciones para visitar, para convivir, para hacer vida social, para tocar una puerta y predicar el evangelio, pero debemos buscar la manera en cómo pudiéramos hacer siempre algo para el Señor, siempre algo. Una llamada por teléfono, como ahorita estábamos hablando con los hermanos Hernández, una llamada por teléfono a otros hermanos que no han podido venir, orar por ellos, estudiar la Biblia, preparar una lección, a lo mejor aprender a preparar una lección en las oportunidades que ahora nos dan estas limitaciones, que de todos modos tenemos muchas cosas por hacer, pero estas limitaciones, hacer algo para Dios, hacer algo por Dios, por su obra, hermanos. Pensemos, como aquí dice, Pablo estaba en prisión, sin embargo, él seguía haciendo algo, y no algo, mucho, y seguía predicando la palabra de Dios. Bueno, pensemos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer hoy para Dios y para su iglesia? ¿En qué podría contribuir para el ánimo de mis hermanos? ¿En qué podría contribuir para la salvación de alguien que no ha obedecido la palabra? ¿Qué podría hacer hoy? Y pensemos qué podríamos hacer y hagámoslo. En las posibilidades, hermanos, que Dios nos da por medio de la tecnología o hasta las oportunidades que tenemos para conversar con alguien más. Hagamos algo para Dios antes de que se acabe el día hoy, o planeemos hacer algo para Dios mañana. ¿Qué puedo hacer para Dios? Es importante que nosotros estemos pensando en ello. Bueno, Pablo estaba en prisión, pero ni su servicio a Dios estaba limitado por eso, porque él seguía haciendo las cosas. Siempre pienso en Henry Flores, un amigo que trabaja con nosotros en este grupo de trabajo que hacemos. Él está en silla de ruedas, vive toda su vida con fiebres, y por causa de sus infecciones, por estar siempre en una silla de ruedas, como es un poco grande.
alto y grande. Y hoy precisamente estábamos hablando de él porque estaba teniendo más enfermedades, pero él siempre está pensando, tengo en mente bautizar más gente, y no bautizar por el proceso de meterlos al agua, no, tengo ganas de evangelizar a cuanta gente me sea posible, porque yo no sé cuánto tiempo me queda de vida y necesito seguir haciendo algo, y usted habla con él, hermanos, usted habla con él, y no te deja que te quejes de nada. O sea, con él no te quejas porque no es posible. Porque él podría quejarse de mucho y nunca puede decir eso. Nunca dice eso. Bueno, pensemos en eso. Pensemos en esos hermanos que nos son ejemplo para imitar en medio de cualquier circunstancia. Bueno, el tema que el apóstol Pablo presenta en esta carta es como decíamos, la preeminencia de Cristo. Y cuando pensamos en la palabra preeminente, es superior, es el mayor, el más grande, el que está por encima de todo. Y Cristo es eso, Cristo es preeminente, está por encima de todo y está primero que todo. Y hermanos, y también deseamos que también sea eso, sea el primero en nuestra vida, Él sea nuestro Señor, que sí, así, que no solamente podamos decirle Señor, sino que sea nuestro Señor, a quien sinceramente le servimos y humildemente nos sometemos a su voluntad. Bueno, ¿por qué Cristo es preeminente? Bueno, vayan a Colosenses capítulo 1, verso 18, que es donde está el texto. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia, hermanos. Él es primero en todo. Y vamos a ver algunas cosas que esta parte de la escritura, este contexto que aquí de Colosenses 1:18 nos presenta. Por ejemplo, si usted ve el versículo 15, nos habla de Cristo en su relación con Dios. Cristo en su relación con Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. Y cuando hablamos de imagen es una representación exacta, hermanos. Una representación exacta. Cristo es la imagen de Dios. El Dios que no podemos conocer, el Dios que no es accesible a los ojos humanos, el Dios que nadie ha visto. Juan 1, 17, 18. Evangelio según Juan, capítulo 1, en el versículo 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito, hablando de Cristo, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ya una vez dijo más adelante, en Juan capítulo 14, en el versículo 7 y versículo 9 particularmente, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, cuando dijo, muéstranos al Padre y nos basta, dijo a Felipe, muéstranos al Padre. Y Jesucristo dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? No que son la misma persona, sino que Cristo reúne todas las cualidades que Dios tiene, hermano, que el Padre tiene, todas las cualidades. Ya lo vamos a ver en el versículo 19, en Él habita toda la plenitud. Usted lo puede ver en el capítulo 2, en el versículo 9. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que el Padre es Cristo en la carne. Cristo, por eso es que podemos decir que Cristo vino a este mundo, que Dios vino a este mundo en la persona de Jesucristo. Porque al ver a Cristo, su poder, su carácter, su compasión, su misericordia, sus palabras, su santidad, estamos viendo al Padre. Él es la imagen, la representación exacta de Dios.
Pero no solamente es eso. Entonces, en cuanto a su relación con Dios, él está a la par de Dios. Él es Dios mismo. Pero en cuanto a la creación, Él es el creador de todo. En Colosenses 1:15, la segunda parte dice, el primogénito de toda creación. La palabra primogénito no siempre significa, lo vamos a ver en su momento con más calma, pero la palabra primogénito no siempre significa el primero en tiempo, hermanos. Lo vamos a ver con más calma, solamente estoy diciendo algunos aspectos de Cristo como preeminente. Y en este texto particular, él dice, porque en él, verso 16, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Por él, para él, en él. Todo fue creado por él, todo fue creado para él y todo subsiste en él. Él le da origen a todas las cosas, todo ha sido para él y todo se mantiene en él. Él es el creador, hermanos. Usted puede leer otros textos que hablan acerca de eso. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Juan capítulo 1, Evangelio según Juan capítulo 1, verso 3. Hablan de que Cristo es el creador. ¿Ok? Entonces, en cuanto a creación, Él es el creador. En su relación con Dios, Él es la imagen de Dios, la representación exacta de Él. En su relación con la creación, Él es el creador. En su relación con la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1 en el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza, quien tiene la autoridad. Quien aparte es su salvador y aparte es su sustentador. Cristo es quien tiene toda la autoridad sobre la iglesia. Usted puede leer Mateo capítulo 28, verso 18. Toda autoridad o toda potestad, palabras ahí según la Reina Valera, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por eso, esta misma carta nos va a enseñar en Colosenses capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, porque Cristo lo manda, porque Él es la cabeza, la autoridad de la iglesia. Hacemos las cosas porque Cristo lo manda, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Ven lo preeminente que es Cristo? Nos da a conocer a Dios completamente. Es creador de todo. Es cabeza de la iglesia. Es salvador de la iglesia. Y además, es la esperanza de la iglesia, porque Él es el primogénito entre los muertos, el que murió para no volver y resucitó para no volver a morir. Y Él dice, Colosenses capítulo 1, versos 17 y 18, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Todo está arreglado, hermanos. Todo está arreglado para el cristiano fiel. Usted pregunta, ¿qué va a pasar mañana? La respuesta de Cristo es, no te preocupes por eso, todo está asegurado. Si mueres, yo te resucito, porque yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. No temas de nada lo que vas a... estoy leyendo las palabras de Cristo en Apocalipsis 1:17. No temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién le puede dar un seguro de esos? Vaya a State Farm, bueno, no voy a dar aquí. Pero vaya a donde tenga que ir, pero pregunte, ¿usted puede darme un seguro de esos? No es. Cristo es el que tiene el primero que murió, resucitó
para no morir más y además nos da la esperanza de también resucitar para ir al cielo. Imagine a quién está con nosotros. Imagine a quién servimos. Mírenlo así. Cuando pensamos en que somos tan indefensos y tan vulnerables y tan impotentes, y no encontramos a alguien en quien apoyarnos fuerte y que nos dé esperanza para la vida y nos dé seguridad en esta incertidumbre. Y ahí está. Soy tu creador, tu sustentador. Soy quien tiene la autoridad sobre la iglesia, pero además soy el salvador de la iglesia, pero además soy tu esperanza de gloria. Usted lo va a ver en Colosenses 1, verso 27. Bueno, Él es nuestro Señor. Bueno, y además, Cristo es nuestra reconciliación. Si usted regresa, si acaso movió su Biblia ahí, regresa a Colosenses capítulo 1 en el versículo 21. No vamos a leer todos los textos, pero es el 20, hermanos, ahí me puse al 21, pero en el 20 es donde quiero leer, hasta el versículo 29, pero solamente quiero leer el verso 20 de Colosenses 1. Y por medio de él, hablando de Cristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconcilia lo que está en la tierra y lo que está en el cielo. Aquellos que éramos enemigos y extraños de Dios, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado, dice la Biblia. Además, no solamente es todo lo que ya dijimos, sino Él es el que nos reconcilia con Dios, el que hace posible acercarnos a Dios con todas las libertades que un hijo tiene para acercarse con su Padre y con su Padre Celestial. Imagínense, hermano. Todo lo que disfrutamos, todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Él es el preeminente. Bueno, y lo que pienso en todo esto, si Cristo es todo eso, hermanos, también Cristo debe ser nuestro Señor. Debe ser el primero. Y nosotros debemos estar dispuestos a ser sus siervos, con el agrado de ser siervos del Señor Jesucristo. A Pablo se identificaba así: Pablo, siervo de Jesucristo. Alguien que voluntariamente se sometía a su Señor por amor. Y lo dijo en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ahora Él decide por mí. Y hermanos, eso es lo que al final del camino queremos lograr, que nos enamoremos de nuestro Señor a tal punto que de una manera voluntaria entreguemos nuestra vida en servicio a Él. Cuando llegamos a ese punto, ya no hay necesidad de hermano, hermana, miren, no, solos. Bueno, hay una expresión así que se dice que me gusta que me digan que soy un gran siervo de Dios, pero no me gusta que me traten como siervo. Que me digan sí, pero que no me traten como siervo. Bueno, si vamos a ser
grandes siervos de Dios solamente lo son quienes sirven a Dios y a su iglesia. Si no, no somos siervos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos. Queremos desarrollar un carácter de siervos para Dios. Y aquí, cuando la cosa es así, hermanos, cuando llegamos a ese punto, y como debe de ser, por eso no hay jerarquías en la iglesia del Señor, hermanos. Aunque hay ancianos y aunque haya evangelistas, pero no hay jerarquías de autoridades. Cristo tiene toda la autoridad y todos nos sometemos a Él. Y si hay ancianos, si hay diáconos y hay evangelistas, es porque Cristo dijo que hubiera, pero no porque se imponen. Y no tenemos una autoridad sobre la iglesia como alguien que ejerce una autoridad que no, simplemente se cumple con una función que Cristo ha encomendado. Pero todos somos siervos. Todos servimos. Y no de palabra, sino todos debemos ser siervos. ¿Ok? Entonces, esa es la preeminencia que tiene Cristo. ¿Quiénes son los receptores de la carta? ¿A quiénes se le escribe esta carta? Bueno, encontramos que en el capítulo 1, en el versículo 2, después de presentarse el apóstol Pablo y a presentarse como apóstol de Jesucristo, eso le da autoridad. Y además, porque no ejerce un apostolado que él mismo se autonombró, que se puso allí, sino que es por voluntad de Dios. Dios así lo quiso. Y el hermano Timoteo, bueno, ¿a quién va dirigida esta carta? Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, la ciudad en la que ellos vivían, la ciudad en la que ellos estaban, era la ciudad de Colosas, cristianos que vivían, pero subrayo la palabra vivían porque quiero que vean, que notemos pues que están en dos lugares al mismo tiempo. De una manera física, viven en la ciudad de Colosas, pero en una manera espiritual, ellos viven en Cristo. Su verdadera vida no está en la ciudad donde ellos están radicando, sino su verdadera vida está en Cristo. No importa, hermanos, donde nosotros podamos estar, donde sea nuestro lugar de nacimiento y donde sea la ciudad donde residimos, donde vivimos. No, es intrascendente en última hora. Podemos ser de un rancho, como donde yo nací, o puede ser de una ciudad donde alguien nació, o puede ser de una metrópoli, puede ser de Estados Unidos, de México, donde sea. No es tan importante como espiritualmente saber en dónde estamos, en dónde está nuestra vida espiritual. Y estos hermanos estaban en Cristo. Eran hermanos, eran santos y fieles hermanos en Cristo. Pertenecían a la familia de Dios, por eso somos hermanos. No parecemos hermanos, no nos decimos hermanos. Somos hermanos. Somos hermanos. Y debemos tratarnos como hermanos. Pero el énfasis que quiero poner aquí es que aunque estaban en Colosas, lo importante de ellos no era el lugar donde vivían, sino su estado espiritual, su condición, el lugar espiritual en el que ellos se encontraban. Estaban en Cristo, en la iglesia. Y solamente, mis hermanos, solamente hay dos lugares donde espiritualmente donde la persona puede estar. O estás en Cristo, o estás en el mundo. No hay un tercer lugar. O en Cristo, donde están todos los santos y fieles, o en el mundo.
¿Cómo es que podemos estar en Cristo? ¿Cómo entramos en Cristo? Bueno, hay dos textos que son muy claros en decirnos cómo es que entramos en Cristo, hermanos. Y uno de ellos es Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Dice la Escritura: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, note, bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando fuimos bautizados, cuando obedecimos el Evangelio, no solamente cuando fuimos bautizados como un ritual, no solamente como una subversión para pertenecer a un grupo, no, cuando fuimos bautizados, habiendo creído la palabra de Dios, el Evangelio, habiéndonos arrepentido genuinamente de nuestros pecados, confesado nuestra fe en Cristo Jesús y pidiendo ser bautizados para el perdón de nuestros pecados, cuando esto fue así y fue de corazón, entramos en Cristo. Somos bautizados en Cristo Jesús y por tanto, hijos de Dios. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El otro texto es Romanos capítulo 6, en el versículo 3 y 4. Dice el apóstol Pablo también: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, otra vez, la misma declaración que en Gálatas 3:27, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Aquí está el punto. Cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él para empezar una vida nueva, una vida en Cristo. Esta es la vida que realmente vale la pena. Esta es la vida que realmente debe preocuparnos, vivirla, tenerla y practicarla, hermano. La vida en Cristo Jesús. Podemos vivir en la ciudad más próspera, en el país más próspero, donde se nos abre un abanico de posibilidades para el éxito y llegar a ser personas exitosas en lo que nos proponemos. Pero si no estamos en Cristo, realmente el éxito no es tan para aplaudirse, hermanos. Lo importante es que estoy en Cristo Jesús. Y entramos en Cristo cuando obedecemos el Evangelio. Estamos en Él, en su cuerpo, en su iglesia. Y en Él. Cuando vayamos avanzando en la carta a los Romanos, vamos a desarrollar un tema sobre eso, en Cristo. Y vamos a ver muchas cosas que es un privilegio estar en Cristo. Y no, nada más con pensar en Efesios 1:3, por ejemplo. Nada más de pensar en Efesios 1:3 cuando dice la Biblia que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, en los lugares celestiales, en Cristo. En Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. Todas. Bueno, pero no basta, hermanos, estar en Cristo, hay que permanecer en Él. Hay que vivir en Él, como termina el versículo 4 de Romanos 6, para que así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo resucitó entre los muertos, así también nosotros andemos en una vida nueva. Es nueva, hermanos. No es una extensión de la vida pasada antes de obedecer el Evangelio. No es una vida maquillada, es una vida nueva. Y debe manifestarse en nuestro andar. Debe manifestarse que es nueva, que no es la misma que vivíamos antes de ser cristianos. Permanecemos en Él, hermanos.
si guardamos sus mandamientos. Es decir, si andamos en esa, seguimos, permanecemos en esa vida nueva. Y el apóstol Juan en 1 Juan 2:5 nos dice eso. Y ya lo vimos aquí en Romanos 6:4. Y lo que sigue de Romanos 6. Pero el apóstol Juan nos dice que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Porque guardamos su palabra. Porque estamos ejercitándonos en su voluntad. Porque vivimos bajo sus principios y eso hace que nuestra vida sea diferente. Tenga un estilo de vida diferente en relación a la vida que en el mundo se vive. Tenemos que decirlo como es. Y el apóstol Pablo les llama a estos hermanos que están en Cristo, a estos hermanos a quienes les envía esta carta, que están en Cristo, los califica, les da el adjetivo calificativo de santos y fieles. Santos y fieles. Hermanos, estas dos palabras no pueden, son gemelas, hermanos, y no pueden vivir una sin la otra. Son interdependientes. Nadie puede ser santo si no es fiel. Y nadie puede ser fiel si no vive una vida de santidad. ¿Cómo medimos a veces la fidelidad entre hermanos? ¿Cómo medimos la fidelidad? El común que usamos para medir que un hermano es fiel o que no es fiel. La asistencia a las reuniones. Si viene constantemente, decimos, el hermano es fiel. Si no viene con constancia, decimos, está batallando el hermano, no está siendo tan fiel como debiera. Porque lo medimos en base a las veces que lo vemos en las reuniones. Pero no es una buena medida, hermanos. No es una buena regla, aunque tampoco estamos para medir los hermanos. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es, Dios no mira la fidelidad y la santidad de una persona en base a su frecuencia en las reuniones. Porque estaríamos diciendo que la fidelidad, si así fuera, estaríamos diciendo que la fidelidad es, ve a las reuniones. No dejes de reunirte. Pero no es cierto. Es un mandamiento. Y debe ser un privilegio para nosotros, los siervos de Dios. Debe ser un placer esperar el momento que llegue el tiempo para reunirnos y preparar nuestras cosas para venir a servir a nuestro Dios y a encontrarnos con nuestros consiervos. Otros que son siervos también como yo del Señor Jesucristo. Pero no es todo, hermanos. Cuando pensamos en santos, por ejemplo, es una palabra que significa ser apartados, separados, en este caso del mundo, o apartados para un servicio especial. Y en este caso particular, apartados para el servicio de Dios. Santos. Bueno, cuando pensamos en Colosenses 1:13, hermanos, cuando pensamos en Colosenses 1:13, nos damos cuenta que Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios cambió nuestra condición y nos sacó del mundo para estar en Cristo, para estar en el reino de Cristo Jesús. Eso es apartarse con un propósito específico, apartarse del mundo para servir a Dios.
Y todos los hermanos son santos en ese sentido, que hemos sido apartados del mundo para servir a Dios. Cuando Pablo recuerda su vida antes de ser cristiano y sus persecuciones contra la iglesia y lo que hizo contra ellos, él menciona en el versículo 10 particularmente, dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. ¿A quién se estaba refiriendo? A los cristianos. Pero les llama santos. Porque un cristiano es santo y fiel. Así debe de ser. Porque hemos sido apartados del mundo para servir a Dios. No empezamos una vida nueva para vivir en el mundo. Imagínense la contradicción. ¿Cómo podríamos salir de empezar una vida nueva en Cristo Jesús para vivir en nuestra vida anterior? No, somos santos en cuanto a que estamos siendo, hermanos, hemos sido apartados por Dios del mundo para su servicio. Somos santos, pero al mismo tiempo somos fieles, santos y fieles. Y la palabra fiel describe a quien es seguidor de Cristo. En este caso, la palabra fiel puede ser fiel a su esposa, fiel a sus padres, fiel a sus empleados, fiel a su país, pero en este caso particular es fiel a Cristo Jesús. Fiel a Cristo Jesús. Y en este caso, el apóstol Pablo nos presenta a 3 personas a los cuales les llama fieles, siervos, ministros o servidores de Cristo. Y uno de ellos es el predicador de esta congregación de Colosas, pues, Epafras. En el capítulo 1, en el versículo 7. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Un fiel ministro de Cristo. Y la palabra ministro es un siervo, Y es un siervo fiel de Cristo, por medio de los cuales ellos han venido conociendo, por medio de quien los colosenses han venido conociendo de Dios, hermano. Es el predicador ahí. Y dice que es un fiel siervo de Cristo. Pero otros 2 es el que lleva esta carta. Esta carta que escribe el apóstol Pablo desde la prisión, como ya hemos dicho, y la va a llevar a los hermanos allá a Colosas. Tíquico, en capítulo 4, en el versículo 7, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Fiel ministro y consiervo. Así le dijo a Epafras también, es mi consiervo, porque somos 2 siervos de Cristo. Y nosotros también debemos considerarnos siervos de Cristo y consiervos, porque hacemos lo mismo. Servimos a un mismo Señor, a Cristo Jesús. Tíquico era consiervo de Pablo y de Epafras y de Onésimo en este trabajo. En el versículo 9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Y otra vez a Onésimo le llama amado y fiel hermano. Hermanos fieles. Bueno, no son palabras bonitas para escribir una carta. No son
elogios, hermanos, para levantar la estima de un hermano solamente. Está usando palabras que son ciertas. Epafras estaba haciendo un trabajo fiel al Señor Jesucristo, como siervo de Él, en el trabajo que estaba haciendo en la congregación en Colosas. Tíquico estaba haciendo su trabajo también. Onésimo estaban haciendo su trabajo. Pablo estaba haciendo su trabajo. Son siervos fieles de Dios. Pero, mis hermanos, los santos y fieles viven en el mundo sin ser del mundo. Un santo y fiel en Cristo Jesús vive en el mundo sin ser del mundo. Recuerde, no podemos ser fieles sin ser santos. Y no podemos ser santos si no somos fieles a la palabra, a Cristo Jesús. Y en todo se necesita obedecer la palabra de Dios. En este caso, el Señor Jesucristo oraba por los apóstoles y les dijo, orando a su Padre en favor de sus discípulos: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, dice. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y no quiero que los quites del mundo. No está diciendo, a ver, hermanos, nos vamos a ir a aislar allá a las orillas de Broadway y vamos a hacer un lugar para nosotros y donde no tengamos ninguna relación con el mundo, donde no quiera. No, como más o menos los menonitas hacen, ¿no? Ya se están haciendo más accesibles, pero he visto documentales donde se van a los lugares más escondidos. Bueno, no tenemos que hacer eso. Tenemos que interactuar con la gente que vive en el mundo sin ser del mundo. Porque la idea es alcanzarlos para el Señor. Pero, hermano, el desafío de cada día es seguir viviendo en este mundo sin dejarnos seducir por las cosas de este mundo. Recuerde, somos santos y fieles y necesitamos que eso que Dios dice de los hermanos en Colosas también lo diga de nosotros, y que, bueno, si Dios lo dice, pues porque es verdad. Ok, entonces vamos a parar ahí, hermanos, vamos a detener ahí nuestra clase. Ya la próxima semana, el próximo miércoles, estaremos abordando la manera en cómo el método del apóstol Pablo de empezar sus cartas y las cosas que dice en cuanto a las cualidades que tenían nuestros hermanos en la ciudad de Colosas, y que nosotros podamos también ir aprendiendo de ellos. La primera tarea es, recordemos, hermanos, somos santos y fieles en Cristo. Aunque estamos en el mundo, no nos acoplamos a este mundo. No seguimos la filosofía de al pueblo que fueres, haced lo que vieres. En ese sentido, no. Somos cristianos. Fieles y santos siervos de Cristo Jesús. ¿Ok? Bueno. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que tomaron el tiempo para estar esta tarde con nosotros, y a nuestros hermanos que nos pudieran estar viendo ahorita en vivo, que nos puedan ver más tarde. Dios les bendiga, que por favor se cuiden, que Dios bendiga sus familias, Dios bendiga sus matrimonios, Dios bendiga sus vidas, y que sobre todas las cosas Dios nos bendiga para que podamos permanecer fieles. Y que nos conceda este próximo domingo volver a encontrarnos
sea vía Facebook o sea de una manera personal, que nos podamos encontrar para seguir estimulándonos al amor y a las buenas obras. ¿Okay? Vamos a orar y después de orar somos despedidos. Nuestro Padre Celestial, le damos gracias por aceptarnos en su familia. Gracias, Padre, por hacernos sus siervos y por ayudarnos a vivir vidas que agradan a sus ojos, Padre. Le damos gracias por su palabra, que siempre será luz que ilumina nuestros caminos y le da dirección a nuestras vidas, que trae sabiduría a nuestras mentes y nos ofrece la mejor manera de vivir. Gracias, Padre, por su paciencia, por su amor, por sus provisiones de cada día, Padre, por lo que ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Gracias por todo y dejamos en sus manos nuestras necesidades, dejamos en sus manos nuestras aflicciones, nuestras ansiedades, nuestras luchas de cada día, Padre, para que usted nos abra puertas de manera que podamos manejarlas, sobrellevarlas y si está en su voluntad, Padre, podamos resolverlas también. Encomendamos en sus manos las vidas de nuestros hermanos, sus familias, sus hijos, Padre, y que su nombre sea glorificado en nosotros día con día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.